La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentan su programa Catequista con Espíritu, un espacio dedicado a la formación, orientación e información de nuestros catequistas. Catequista, catequista, con espíritu, con espíritu. Saludos mis queridos catequistas, queridos padres de los niños en edad de catequesis. Sean todos bienvenidos a este su espacio Catequista con Espíritu. Un espacio producido por catequistas y dirigido a los catequistas de nuestra Arquidiócesis de Santo Domingo. Como cada viernes y repetido también los sábados al mediodía, nos encontramos con todos ustedes para compartir estas enseñanzas, estas orientaciones y estas informaciones que le llevamos todos los viernes y sábados a sus hogares. Para mí es un motivo de muchísima alegría, como cada viernes, poder compartir con ustedes. Su servidor, el Padre Victoriano de la Cruz. Hoy nos visitan nuevamente la Vicaría Oeste con su director, el Padre Federico, y también con su coordinadora vicarial, nuestra queridísima Zoila, que nos estarán compartiendo cuál es la misión que tiene dentro de la estructura de la catequesis el sacerdote, tanto como director, en el caso del Padre Federico, como también como párrocos en las diferentes parroquias. Así que de esto ellos nos van a hablar en unos momentos. Ahora vamos a iniciar con la oración como de costumbre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos concedes de conectar con tantos hermanos y hermanas catequistas, con tantos padres de niños en edad de catequesis. Gracias, Señor, por esta oportunidad de poder llegar a tantos hogares a través de esta radio, ABC. Te pedimos, Señor, que nos sigas animando, que nos sigas motivando, que nos sigas ayudando para seguir siendo instrumentos eficaces de tu amor, que nos ayudes a vernos y sentirnos como discípulos tuyos, elegidos por ti, para iniciar a otros en la fe. En tus manos nos encomendamos esta hora del programa para que sea de mucho provecho espiritual para todos. A ti te lo pedimos por intercesión de nuestra Madre María Santísima y de su esposo San José, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, ahora sí ya le damos la cordial bienvenida al Padre Federico y a Zoila, que yo les voy a permitir que le den un saludo. ¿Cómo están todos? En este día muy contento de estar en este programa, sobre todo llevándole un aliciente de entusiasmo, de alegría y sobre todo de que logremos verdaderamente echar adelante nuestra catequesis. El Padre Federico Enrique Marcial Sánchez con ustedes. Sí, muchas gracias, Padre, por darnos la oportunidad. Desde la Vicaría Oeste, soy La Roca con mucho cariño. Muy bien, pues la semana pasada, Padre Federico y Zoila estuvimos hablando de la función que tiene el obispo dentro de la catequesis. Y en esta semana pues vamos a compartir cuál es la función que tiene el sacerdote, tanto como párroco, ¿verdad?, de una comunidad parroquial, como también en este caso usted como director de catequesis de esta vicaría. Y yo quisiera, antes de darle la palabra a ustedes, anotar
que el sacerdote, como primer colaborador del obispo, ¿verdad?, y por su mandato como educador que es también en la fe, o que somos en la fe, pues tiene 3 responsabilidades dentro de la catequesis. En primer lugar, animarla. En segundo lugar, coordinarla. Y en tercer lugar, dirigirla. De tal manera que el padre Federico, ¿verdad?, como cabeza de la catequesis en esta Vicaría Oeste, pues está ahí para animar, coordinar y dirigir todo el quehacer de la catequesis en la Vicaría Oeste. De tal modo que esta actividad catequística dentro de esta comunidad que se le ha confiado en este caso al padre Federico y a los sacerdotes de esta vicaría, ¿verdad?, por mandato del obispo, y siempre tomando en cuenta la referencia al magisterio del obispo en el único presbiterio diocesano y la obediencia a las orientaciones que cada pastor, y en este caso las conferencias episcopales, emanan en materia de catequesis para el bien de los fieles. De tal manera que el padre Federico no puede ir allí a hacer lo que le venga en gana ni lo que le parezca, sino que tiene que estar siempre bajo la autoridad y los lineamientos que se establezca en la conferencia, y en este caso nuestro arzobispo Francisco Osoria. Y finalmente resaltar que los sacerdotes pues somos parte de estos elementos, ¿verdad? Hemos de valorar en la acción catequística los sacerdotes que con el discernimiento y la promoción vocacional pues de algún modo motivamos a los catequistas para que presten el servicio dentro de la catequesis. Es decir, que si el padre Federico no motiva dentro de su vicaría a los hermanos y hermanas para que ejerzan este ministerio, luego él no puede quejarse de que no hay catequista. Si no lo hace en la parroquia, pues tampoco puede decir que en su parroquia no hay catequista. De tal manera que esta es la función primordial del sacerdote: animar, coordinar y dirigir. Y ya ahora sí el padre Federico y Zoila nos dirán otras funciones que tienen los sacerdotes dentro de la catequesis. Fíjense, mis hermanos, y gracias al padre Victoriano por invitarme, tanto a mí como a Zoila, a poder dirigirles a ustedes la palabra, sobre todo en el fortalecimiento de esta vida catequética. Ya decías, Victoriano, que el presbítero tenía estas 3 condiciones: de animar, de coordinar, de dirigir, que es lo que nosotros tratamos de hacer en nuestra vicaría. Pero también tenemos que entender, mis queridos hermanos y ustedes catequistas, que el párroco es el primer catequista de la comunidad parroquial. Los deberes propios del párroco y en general de los presbíteros, sobre todo en este campo de la catequesis, se vislumbran en varios puntos que Zoila va a determinar en estos momentos. Sí, podemos ver aquí que los sacerdotes, o sea, los presbíteros, nuestros párrocos, deben dedicarse con empeño competente y generoso a la catequesis de los fieles, confiando en su cuidado pastoral, aprovechando cada oportunidad que ofrece la vida parroquial y entorno sociocultural para proclamar el Evangelio. También, además de ese acápite, fíjese que debemos también nosotros de cuidar el vínculo entre la catequesis, la liturgia y la caridad. Sobre todo, mis queridos hermanos catequistas, dando importancia al domingo como día del Señor y de la comunidad cristiana. También tomando en cuenta despertar en la comunidad en un sentido de responsabilidad hacia la catequesis. Eso sería discernir las vocaciones específicas al respeto, expresando gratitud y promoviendo el servicio ofrecido por los catequistas. Fíjense, mis queridos catequistas y hermanos que nos escuchan, todo lo que nosotros debemos realizar delante de Dios tiene que llevar una organización. Y también la catequesis tiene una organización, sobre todo tratándola de integrar en el proyecto pastoral de la comunidad, sobre todo con colaboradores de los mismos catequistas, que están todos y cada uno de ellos involucrados en las diversas etapas de análisis, programación, elección de herramientas y las pautas que deben poner en marcha para la evaluación de todo el trabajo que realizan en la catequesis. Sí, como dijo nuestro querido director Victoriano en un principio, los sacerdotes, o sea, cada parroquia debe de regirse
por lo que es el plan pastoral que viene desde cada diócesis. Entonces, aquí debemos de asegurar la conexión entre la catequesis y la propia comunidad, el programa pastoral diocesano, evitando cualquier forma de subjetivismo en el ejercicio del sagrado misterio. Nosotros tenemos que entender que la catequesis también debe de cuidar la formación al máximo. Y sobre todo, ese acompañamiento que se da y ese crecimiento que se da, es sobre todo basado en el aspecto de la fe. Y esa fe que nos ayudará a valorar cada vez más los grupos de catequesis en el contexto de la comunión, la responsabilidad necesaria para poder tener una formación auténtica. O sea, que no es el hecho de que, como decía Victoriano al principio, yo me invento unas palabras y la voy a dar. No, no es el hecho de inventármela, ni mucho menos de hacer por mi propia vía lo que yo quiera hacer como catequista. No, yo tengo un orden lógico que va ayudado por lo que es el magisterio de la iglesia, lo que es el regimiento que los obispos nos ponen para dar en el aspecto de la formación a los catequistas para que puedan darlo a los niños. Por lo tanto, hemos de poder sobrellevar en medio de nuestras comunidades, sobre todo esa formación que indique que sobre todo ponemos en alto ese nombre del Señor. Sí, como dijo también nuestro hermano acá, el primer catequista es el obispo. Sí, claro. ¿Cierto? Claro. A nivel de lo que es la diócesis, arquidiócesis. Y usted, mi querido Marcial, y el padre Victoriano, son los responsables de la catequesis a nivel de cada parroquia. O sea que el párroco tiene un deber igual que el obispo, literalmente, porque ustedes son los primeros catequistas. Nosotros somos sus seguidores, sus discípulos. Efectivamente, y sobre todo, no podemos perder de vista, Zoila y Victoriano, los 3 puntos esenciales que dijimos al principio. Importante. Nuestra vida, desde el punto de vista de la catequesis, nos ayuda sobre todo, primero, a animar. ¿Qué significa animar? Que yo voy a ir dando un mal ejemplo para que después, cuando esté dando la catequesis, me lo saquen en cara y me digan, bueno, pero si usted viene a animarnos a nosotros, ¿por qué usted está dando este mal ejemplo? No, el primero que tiene que dar el buen ejemplo, en este caso de nosotros, somos los párrocos, para que así cuando demos el buen ejemplo, también se lo transmitamos a los catequistas y a su vez los catequistas se lo transmitan a los niños. Exacto. Pero también hay algo que nosotros pudimos ver en la reunión que teníamos en la comisión, que decía un sacerdote que debemos de tener todo, formación, pero sin embargo tenemos que tener amor. Y para nosotros poder coordinar y llevar a cabo lo que es este proyecto de Dios, no de nosotros, dejarnos guiar por el Espíritu Santo y que Él sea que a su vez, como cabeza de la iglesia, nos toque a nosotros, empezando por ustedes, los sacerdotes, para poder nutrirnos a nosotros los catequistas y así sembrar esa semillita en cada hogar, en cada comunidad, como debe ser. O sea, que esa es una parte muy importante, lo que es la coordinación en equipo con todo lo que es la arquidiócesis y ustedes los párrocos. Pero además, Zoila, Victoriano y todos los radioyentes catequistas que nos escuchan, hay otro punto que no se puede quedar, porque además de animar, además de coordinar, queda la parte también importante que viene a ser la cabeza de todo lo que vamos a dirigir, que es el aspecto de dirigir, como propiamente dice la palabra, ¿verdad? La cacofonía, dirigir lo que es todo lo que engrana y manifiesta el hecho de que una catequesis pueda ser eficaz en medio de nuestras comunidades. Porque vamos a ver, si nosotros preparamos, si nosotros coordinamos, a la hora de dirigir, si no hay una verdadera coordinación de las cosas que se van a realizar, todo queda en nada. Y a veces, y me perdona modestia aparte, en algunas comunidades muchas veces dejan todo para último y a la hora de irlo a realizar, entonces no saben cómo lo van a hacer. Sí, ahí que viene el caos. Y se pierde el tiempo y no se hace absolutamente nada. Nuestro querido Victoriano, ¿cómo cree que ese aspecto del dirigir nos puede ayudar a nosotros a que coordinemos mejor nuestras comunidades catequéticas? Y el que conoce nuestra vicaría puede también
aportar algo ahí. Efectivamente. Sí, fíjese, padre, que dentro de los puntos que ustedes desarrollaban, hay uno que tiene que ver mucho con esta parte de la dirección, Ajá. que era justamente el punto C, que habla de despertar en la comunidad un sentido de responsabilidad hacia la catequesis. Ujú. O sea, a veces el mayor problema que nosotros tenemos dentro de la dirección, a veces no tenemos problema de encontrar dirigentes, Ujú. pero esos dirigentes no siempre procuran despertar en la comunidad un sentido de responsabilidad. Ahí que Y usted hablaba algo muy importante, cuando no hay responsabilidad, siempre las cosas, no solo que se dejan para último, sino que cuando se hacen, no se hacen bien. Efectivamente. Entonces, el primer responsable tiene que ser justamente el que dirige. Por Claro. ejemplo, en el caso de usted en la Vicaría Oeste, Monseñor Faustino como la También cabeza, la cabeza. De- promover, exactamente, tiene que tener un gran sentido de responsabilidad. Usted como director, lo mismo, Zoila como la colaboradora más cercana suya, también tiene que tener este sentido de responsabilidad, y ya luego los catequistas también. Sí, pero hay un detalle también, Victoriano y Zoila. Nosotros como coordinadores, dirigentes, directores de la catequesis, no podemos hacer absolutamente nada sin la ayuda de los coordinadores ni de los catequistas. ¿Por qué? Por el hecho de que si solamente se oye la palabra del director, se convertiría la ayuda a los niños de catequesis en una pequeña dictadura. Y nosotros no somos dictadores, ni el Señor tampoco lo es. El Señor es misericordioso, el Señor propone, y sobre todo en equipo, en grupos, vamos a evaluar lo que vamos a hacer para que todo salga bien. Porque muchas veces le dejan todo a la cabeza, y la cabeza propone, y entonces después hay como ciertos hermanos que no están muy de acuerdo, y entonces se crea una dificultad. Pero no, el hecho es de que todos y cada uno de nosotros, desde el director hasta el catequista, somos colaboradores de ese servicio que es para el reino del Señor, no para vanagloriarnos. Y ahí es que entra la buena coordinación, que es algo que toda la vicaría y toda la diócesis deben de tomar en cuenta, llevar los patrones, o sea, ser obediente y cumplir con los objetivos que nos trae la conferencia. No querer tener como sucede, que se dé el caso, que a veces cada sacerdote tiene su librito y rompe muchas veces los paradigmas de lo que se quiere en sí, la esencia de lo que es ese trabajo de la catequesis. Por eso es, mi querida, que las funciones en base al servicio, sobre todo en la iglesia, son eficaces. ¿Por qué? Porque primero parten de un director general, y ese director general se dirige antes del director general, parte del arzobispo, que va al director general, y entonces manda una lineamenta a la vicaría, y de la vicaría vamos a las distintas parroquias de las zonas, de las parroquias de la zona, y entonces logramos tener una unidad que logre al final tener un final feliz en medio de nuestra iglesia. Muy bien, excelente. Claro que sí. Bueno, yo creo que el tiempo, ¿verdad?, se nos está agotando. La verdad que el tema está muy interesante, y ojalá que nosotros, ¿verdad?, los sacerdotes, porque hoy los protagonistas del tema somos los sacerdotes. Efectivamente. Ojalá que nosotros estas tres funciones que podríamos decir tenemos dentro de la catequesis, podamos primero hacerla nuestra, porque a veces no es que uno no lo sabe, que tiene, ¿verdad?, la función de dirigir, de animar, de cuidar, de motivar la catequesis, pero no siempre nos comprometemos con estos tres ejercicios. Y como usted muy bien lo decía, esto no es cuestión de el obispo podrá tener muchísima motivación y muchísimo interés, pero si ya luego no encuentra esa receptividad en nosotros los párrocos, los sacerdotes, que somos los primeros catequistas en la parroquia, no podemos esperar ni exigirle a los catequistas que muestren esa disposición. O sea, si no predicamos con el ejemplo, cuidando, promoviendo, entonces no podemos esperar que sean los catequistas quienes lo hagan. Entonces, ojalá Sí, que... Claro, ¿no? Y sobre todo, Victoriano, nosotros poder decirle a los coordinadores y a los catequistas
en el caso mío que funjo como director de esta zona vicarial Santo Domingo Oeste, que el hecho no es ver simplemente el aspecto de que el director dijo, no, sino más bien de que nos dieron este trabajo para que entre todos logremos darle forma para que así nuestros niños logren recibir, como catequizando, la formación necesaria para el futuro. O sea que nuestra misión es ayudar a que el coordinador y el catequista logren eficazmente llevarle el mensaje que nuestro obispo y nuestro director nos da para fortalecer su vida en la catequesis. Y como usted dice, esa parte de ayuda, hay una debilidad, hay un desafío que ahora mismo la Iglesia católica tiene en el contexto de lo que es la catequesis, es la formación. Y como leímos ahí en uno de los puntos a seguir, de la responsabilidad del sacerdote, es que él es el primer catequista, o sea, y que tiene que promover, afianzar la formación. ¿Para qué? Para que nosotros los catequistas podamos dar ese fruto, porque ya ustedes tienen esa vivencia, esa entrega, pero nosotros los catequistas, yo quiero ser catequista. Así venga, o sea, el pastor, ustedes los sacerdotes, tienen que tener mucha delicadeza en ese aspecto y tratar de que quien va a dirigir la fe de esos niños sea una persona preparada. Sí, siguiendo los lineamientos, claro está. Efectivamente. Eso es muy delicado. ¿Por qué? Porque entonces de ahí que viene el futuro cristiano. Por eso es que hay tanta debilidad hoy en día en nuestra fe. Claro, y hay un detalle, Zoila, victoriano, que a mí se me pasaba, y es darle el voto a los que tienen el 50% de lo que es la formación que tanto el catequista como el director le da a los niños. Y son los padres. Uy, sí, los padres en medio de los niños, sobre todo en este momento de la pandemia, juegan un rol importante en la formación del niño. Porque quizás si un niño no está muy animado, el catequista anima al padre para que ayude al niño mientras esté en el hogar. O sea, no nos lo dejen todo a nosotros. Ni en esta pandemia. Ni en esta pandemia menos, sino que también pongan de su parte para que puedan ayudar a los niños. Así mismo. Bueno, señores, el tiempo se nos ha agotado, así que muchísimas gracias al Padre Federico. Yo quisiera expresarle públicamente mi gratitud, porque no solo Zoila, sino que todos los catequistas de esta vicaría dan fe y testimonio de lo apoyado que se sienten con usted, el nivel de compromiso que usted ha asumido con la dirección de la catequesis en esta vicaría. Y esto es justamente lo que los catequistas esperan de nosotros, que le acompañemos. Al final ellos son los que hacen el trabajo, ¿verdad? Pero necesitan de nuestra compañía, de nuestro estímulo. Así que muchísimas gracias, Padre Federico, por el hermoso trabajo que usted está haciendo en esta vicaría con todos nuestros catequistas. Y ahora sí le dejo, ¿verdad?, para que le dirija unas palabras finales a sus catequistas también. Y ya usted sabe que este programa es suyo. Esta no será la primera. Bueno, es la primera, pero no la última vez que lo vamos a tener por aquí. Cierto. Bueno, decirle que estemos todos entusiasmados y animados, y que la pandemia no sea un óbice ni un obstáculo para poder retrasar lo que el Señor nos ha dado para poderle darle a esos niños, que es la formación catequética. Recuérdense, mis queridos catequistas de Santo Domingo Oeste y todas las demás vicarías, que lo más importante en cada uno de nosotros es saber que en nombre del Señor, que es el primer catequista, poder llevarle a esos niños una palabra de aliento que le ayude a ellos a reforzar su vida espiritual, es lo más grande que nosotros hemos podido tener. Y sobre todo entendiendo que el premio mayor nos lo dará el Señor en el cielo. Amén, así es. Sí, también, como usted dijo, no solamente la coordinación de la Vicaría Santo Domingo Este la debemos a ese equipo buenísimo que tenemos, sino también a esa cabeza que es Monseñor Faustino Burgo, que conjuntamente con nuestro amado director que tenemos acá, óigame, son dinamitas juntos. Nada más tenemos que decir y ya la vocal, el abecedario está ahí, disponible para nosotros poder desarrollar este hermoso trabajo. Así que muchas gracias a usted. Y era lo que nosotros decíamos. Si no damos nosotros el ejemplo,
entonces los demás no van a hacer absolutamente nada. Por eso siempre estaremos ahí para servir. Gracias, Victoriano, por darme la oportunidad en tu programa. Muchas gracias al Padre Federico, a Zoila y a todos los catequistas de esta vicaría, Monseñor también Faustino, quien, como decía Zoila, les anima también y predica con el ejemplo. Amén. Pues volveremos a tener nuevamente a esta vicaría por aquí, ya dentro de prácticamente 2 meses, ¿verdad? Porque nos vamos rotando cada semana una vicaría, así que dentro de 2 meses aproximadamente estarán de nuevo por aquí acompañándonos estos queridos directores y coordinadora de la Vicaría Oeste. Ustedes no se desconecten porque a continuación tendremos, como de costumbre, a las 4 catequistas de la Vicaría Oeste que nos estarán trayendo estas orientaciones dirigidas a todos los padres con niños en edad de catequesis. Pregonemos que Jesucristo es fuente de santidad. Testimonía catequista que guarda en tu corazón impulso de un nuevo amor que nos acerca al Señor. Abnegado catequista que en nombre de Dios evangeliza, anuncia por el mundo nueva noticia. Catequista, catequista, adelante catequista. Catequista, catequista, adelante catequista. Con Cristo en comunidad, cambiemos la sociedad. Pregonemos que Jesucristo es fuente de santidad. Donde quiera con tu voz anuncia el reino de Dios. Haz discípulos del Señor, configúralos en su amor. Entusiasta catequista, al formar comunidad, anuncia el reino de paz que Cristo vino a instaurar. Pregonemos que Jesucristo es fuente de santidad. Diligente catequista, el reino nos urge ya. Pregonemos la verdad que este mundo ha de salvar. Con coraje catequista, que Cristo es tu inspiración, compañero de camino al asumir la misión. Catequista, catequista, adelante catequista. Catequista, catequista, adelante catequista. Con Cristo en comunidad, cambiemos la sociedad. Pregonemos que Jesucristo es fuente de santidad. Catequista, catequista, adelante catequista. Catequista, catequista, adelante catequista. Con Cristo en comunidad, cambiemos la sociedad. Pregonemos que Jesucristo es fuente de santidad.
Estamos de vuelta con cada uno de ustedes, mis queridos catequistas, queridos padres de los niños en edad de catequesis. En este momento vamos a escuchar a las catequistas de esta Vicaría Oeste, quienes nos traerán estas orientaciones dirigidas como cada semana a los padres, madres y tutores de los niños en edad de catequesis de cada uno de los 4 niveles. Así que vamos a prestarle mucha atención a estas orientaciones que nos traen nuestras queridas catequistas. Hola, ¿cómo están mis niños y niñas? Sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos. Con ustedes, Alba Herrera, de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Atonuevo, Mano Guayabo, de la Vicaría Oeste. Hoy vamos a tratar el tema Dios escoge a la madre de su Hijo. El objetivo es reconocer a María como una mujer sencilla del pueblo, una mujer elegida de Dios. Alégrate, llena de gracia. ¿Por qué María debe alegrarse? Porque María vive una vida de profunda amistad con Dios. Está llena de gracia, la gracia de Dios, y esto causa una inmensa alegría. No temas, María, porque vas a dar a luz un hijo al que pondrás por nombre Jesús. ¿Cómo será ese hijo? Él será grande, será rey, hijo del Altísimo, es decir, hijo de Dios. Jesús, el hijo de María, es el enviado de Dios, el Mesías esperado por el pueblo, el Salvador, el que nos permite ser hijos y vivir como hijos. Viene a instaurar el reino de Dios en la tierra, y este reino no tendrá fin. Yo soy la esclava del Señor. Estas son las palabras de María. Yo soy la esclava del Señor. Pues María acepta la misión a que Dios le llama, y ésta la acepta con toda la humildad y la obediencia, pero con una gran firmeza y decisión de cumplirla. María tiene un corazón sincero como el amor de Abel. María es una mujer sencilla de un pueblo llamado Nazaret, que fue elegida por Dios para ser madre de Jesús. A través de ella, Dios cumplió su promesa de salvación a toda la humanidad. Así que vamos a imitar a nuestra querida Madre María, a tener esa humildad y esa obediencia de siempre estar dispuestos y decir que sí, aceptando la voluntad de nuestro Dios en nuestras vidas. Bendiciones. Los catequistas, padres y tutores de los niños de catequesis del segundo nivel. Les saluda la catequista Rosa María Angustia de la Parroquia San Pedro Nolasco, Vicaría Oeste. En esta semana vamos a trabajar el tema número 7 del segundo nivel, que se titula Con el bautismo Jesús inició su misión. Tenemos como objetivos descubrir que el bautismo de Jesús, Dios Padre revela a todos cuál es la misión de su Hijo. Que Jesús recibe y acepta su misión, que será difícil, la de abrirnos el camino hacia el Padre. Y que nosotros también hemos recibido una misión, la de hacer cristianos nuestra vida. Con el pueblo se bautizó también Jesús. ¿Necesitaba Jesús bautizarse? Es una pregunta que muchos no hacemos. Pues no necesitaba bautizarse, porque nunca cometió pecado, pero quiso consagrar este sacramento como la voluntad de su Padre, con un corazón libre. Entonces, ¿por qué se bautizó Jesús? Porque Jesús comparte la vida de su pueblo, se mezcla con los que buscan de Dios, da los mismos pasos que ellos.
El bautismo de Juan era un signo de vida, transformación y cambio, para emprender un nuevo camino hacia Dios. El bautismo también es eso, un camino hacia el cambio, un camino hacia Jesús. ¿Y para qué nosotros nos bautizamos entonces?, se preguntarán ustedes. Pues para formar parte de la familia de Dios y el camino que Jesús nos enseñó. ¿Cómo se llama Dios Padre a Jesús? Dios lo llamó mi Hijo amado, el elegido, el predilecto. Así nos da a entender a nosotros que no debemos buscar otro Salvador, solo por ser libres. A nosotros también el día de nuestro bautismo, Dios nos dice, tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. ¿A quién recibe Jesús para cumplir su misión? Pues recibe al Espíritu Santo. Nosotros también cuando nos bautizamos también recibimos al Espíritu Santo. Es quien nos da la fuerza, es nuestro motor para nosotros continuar nuestra misión aquí en la tierra, que es evangelizar en todo momento. ¿Cuál era la misión de Jesús? Traer la buena nueva a los pobres, hacer libres, es decir, romper las cadenas de los oprimidos. Devolver la vista a los ciegos para que conozcan al mundo y a sus hermanos. Y también conozcan a Dios, porque de Dios viene todo. ¿Y cuál es la visión que recibimos nosotros el día de nuestro bautismo? Pues dar a conocer esa buena noticia que por Jesús recibimos. ¿Cómo somos buena noticia? Nosotros somos buena noticia si perdonamos a nuestro hermano. Tú serás la buena noticia si damos amor al que no tiene amor, si perdonamos a nuestros enemigos, si nosotros vamos al colmado cuando mamá y papá nos mandan, niños y niñas, si nosotros hacemos nuestra tarea y cumplimos con nuestros deberes en el hogar, ahí nosotros somos la buena nueva que el Señor quiere. ¿Cuándo inició Jesús su misión? Cuando se bautizó, a los 33 años. ¿Y cuál fue la misión de Jesús? La misión de Jesús fue llevar la buena nueva a los pobres y liberar a los oprimidos. Ahora, papá, mamá o tutor, debes explicarle estas cosas a tu hijo o hija, en fin de que puedan aprenderlas y crecer en la fe. Recuerda poner a tu niño o a tu niña a realizar las actividades de las páginas 24 y 25 que aparecen en el cuaderno del niño. Muchas gracias por asumir tu responsabilidad como el catequista de tu hijo o hija. Que la paz de Dios esté contigo siempre, con tu familia y con todo aquel que te rodea. Dios te bendiga y queden en la paz del Señor Jesucristo. Saludos catequistas, padres y tutores de los niños del tercer nivel de la catequesis. Les saluda la catequista Juana Jiménez de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Atonuevo de Mano Guayabo, perteneciente a la Vicaría Santo Domingo Oeste. En esta semana vamos a trabajar el tema número 7 del tercer nivel, que se titula Jesús se deja guiar por el Espíritu. El objetivo de este tema es descubrir que en la vida de Jesús y en nuestra propia vida, las obras buenas son fruto del Espíritu. Jesús pasó haciendo el bien. Jesús se preocupó de todos y especialmente de los más necesitados. Anunció la buena nueva a los pobres, liberó a los oprimidos, acogió a todos, curó a los enfermos, perdonó los pecados. Dios estaba con él. Desde el comienzo de la misión, el Espíritu de Dios está presente acompañando a Jesús. Él se deja guiar por el Espíritu en todas sus acciones y así realiza la voluntad de Dios, que da vida a todas las personas por la acción del Espíritu Santo. Las abejitas menores se dejaron llevar de su ligereza. No sintieron compasión de la abejita Florimel. Jesús se deja guiar por el Espíritu Santo en todo momento. Por eso está atento a sus hermanos. Busca cómo ayudarles. Si nos dejamos ayudar y guiar por el Espíritu Santo, conseguiremos ver las necesidades de los demás.
Debemos siempre ayudar a quienes no necesitan, ya sea en la casa, en la escuela, con los amiguitos del barrio, y hacer el bien como lo hizo Jesús. El Espíritu Santo acompañó a Jesús durante toda su vida y Jesús pasó haciendo el bien. Si nosotros nos dejamos guiar, el Espíritu Santo actúa en nosotros y así podemos obrar el bien. Cuando recibe Jesús la fuerza del Espíritu Santo, desde siempre, Jesús posee el Espíritu Santo, mi niño. ¿En qué se nota que estamos guiados por el Espíritu Santo? Bueno, se nota que estamos guiados por el Espíritu Santo cuando hacemos el bien a la manera de Jesús. Ahora, papá, mamá o tutor, debes explicar estas cosas a tu hijo o hija a fin de que pueda aprenderla y crecer en la fe. Recuerden poner a sus hijos a realizar las actividades de la página número 28 y 29 que aparece en el cuaderno del niño. Muchas gracias por asumir tu responsabilidad como el primer catequista de tu hijo. Bendiciones. Saludo, catequista, padre y tutores de los niños del cuarto nivel de catequesis. Les saluda la catequista Joanny González de la parroquia Nuestra Señora de la Evangelización, Vicaría Santo Domingo Oeste. En esta semana vamos a trabajar el tema número 7 del cuarto nivel, que se titula En la iglesia somos alimentados por la palabra y los sacramentos. Tendremos como objetivo descubrir la palabra de Dios y los sacramentos celebrados en la iglesia. Son los alimentos que fortalecen nuestra vida cristiana. Nuestro Padre del cielo nos mandó a su Hijo Jesucristo para darnos vida. Lo hace por medio de la palabra que comunique y por los signos de su presencia en los sacramentos de la iglesia. Por medio de ello nos alimenta con lo que necesitamos para vivir, crecer y tener vida. Pero en la Eucaristía es donde Jesús está presente como modo único e incomparable. Está presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. La palabra procede de los sacramentos. El pueblo de Dios se reúne sobre todo para celebrar la palabra del Dios vivo. Antes de recibir un sacramento, somos alimentados por el pan de la palabra. Los sacramentos nacen de la palabra y se alimentan de la palabra de Dios. Es por esto que cuando se celebra un sacramento, se hace dentro de la misa o dentro de la celebración de la palabra. Jesucristo resucitado, antes de partir el pan con los discípulos de Maús, pero les recordó todo lo que estaba escrito en la Biblia. Lo iluminó con la palabra, le alegró el corazón y al final partió el pan. Es que la palabra de Dios se hace carne en el sacramento de la Eucaristía. Por eso no podemos separar la palabra de Dios de la Eucaristía. Los sacramentos de iniciación en la iglesia son bautismo, confirmación y Eucaristía. Recibimos estos sacramentos al entrar a la iglesia. La Eucaristía seguimos recibiéndola como el pan de cada día. El sacramento al centro de la vida católica. Los sacramentos de curación de la iglesia son penitencia e unción de los enfermos. Recibimos estos sacramentos cuando necesitamos sanar el cuerpo y el alma. Los pecados son las enfermedades del alma. Está perdonado en la penitencia. En la unción de los enfermos, la iglesia nos da la unción. ¿Qué significa fortalecer? Que necesitamos, la fortaleza que necesitamos para
vivir sanamente en cuerpo y alma. Los sacramentos de la vida son orden sacerdotal y matrimonio. Estos sacramentos se fortalecen a quien los recibe con la necesidad para vivir plenamente su vocación a ser sacerdote, diácono o esposo y esposa. ¿Cuántas palabras oímos cada día en casa, en la escuela, en el colegio, en la calle, con los amigos o amigas, de nuestros padres? Pero hay una palabra muy especial que es la palabra de Dios. ¿Cuándo pasa? Cuando celebramos los sacramentos. Cuando celebramos los sacramentos nos encontramos con Jesús resucitado. Cuando el sacerdote o el diácono proclama la palabra en la misa, quien habla es Jesús por medio de ello. ¿Cuáles son los sacramentos? Los sacramentos son 7. Bautismo, confirmación, Eucaristía, la reconciliación, la unción de los enfermos, orden sacerdotal y el matrimonio. Ahora, papá, mamá o tutores, debe explicarle estas cosas a tus hijos e hijas a fin de que puedan aprender y crecer en la fe. Recuerda ponerlo a realizar las actividades de la página 24 y 25 de su libro de actividades. Muchas gracias por asumir su responsabilidad como el primer catequista de su hijo. Buenas noches. Muchísimas gracias a estas 4 catequistas tan queridas de esta Vicaría Oeste, quienes nos han orientado en estos temas, el tema número 7 que estamos tratando, o que vamos a trabajar más bien durante toda esta semana. Muchísimas gracias por el esfuerzo que realizan para preparar estos temas y que ustedes puedan tener estas orientaciones. Como de costumbre, yo quiero animar a todos los padres que tienen a los niños en edad de catequesis, tanto del primer nivel, del segundo, del tercer como del cuarto, para que nos ayuden en la iniciación cristiana de sus hijos, para que no se lo dejen todo a los catequistas, sino que también ustedes forman parte de la educación cristiana de sus hijos. Precisamente por eso nosotros preparamos estos materiales con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, a fin de que ustedes puedan recibirlo en sus hogares y colaborar con la iniciación cristiana de sus niños. Como han dicho estas catequistas, ustedes padres y madres son los primeros catequistas de sus hijos. Lo primero que tienen que enseñarle la fe, no solo con palabras, sino también con su testimonio. Así que contamos siempre con su colaboración. Y ya hemos llegado al final de nuestro programa. Como siempre, para mí es un motivo de muchísima alegría poder compartir cada viernes y ahora también los sábados este espacio que tiene la finalidad de formar, orientar e informar a los catequistas de nuestra Arquidiócesis de Santo Domingo, compuesta por el Distrito Nacional, la Vicaría Oeste, la Vicaría Norte, la Vicaría Este y la Vicaría del Santo Cristo de los Milagros. Muchas gracias a todos nuestros catequistas que hacen un trabajo realmente maravilloso a fin de acompañar e iniciar a los niños, adolescentes, jóvenes y adultos que necesitan pues de los sacramentos, tanto del bautismo, de la primera comunión, como de la confirmación. Que el Señor les premie enormemente su esfuerzo, que un día puedan ver los frutos de su siembra. Será entonces hasta el próximo viernes y también sábado, donde volveremos a encontrarnos nuevamente para tener otra entrega de este su espacio Catequista con Espíritu. Nos estará acompañando el director y la coordinadora de la Vicaría Norte y vamos a continuar hablando de los que conforman la estructura de la catequesis y la función que deben desempeñar. Ya sabemos cuál es la función que debe desempeñar el obispo, sabemos cuál es la función que debe desempeñar el sacerdote, vamos a conocer
la semana pasada la función que deben desempeñar los diáconos, porque tenemos un diácono que también es director, y así vamos a ir conociendo la función que debe desempeñar cada uno de los que forman parte de esta estructura. Muchas gracias por su atención, que Dios me los bendiga, que la Virgen me los guarde de todo mal y que este tiempo de Cuaresma nos siga ayudando para experimentar una verdadera conversión. Como de costumbre, al final del programa escuchamos estas hermosas catequesis que hemos llamado catequesis con espíritu, grandes catequesis de grandes catequistas a fin de alimentar nuestra vida espiritual. Hasta el próximo viernes, hasta el próximo sábado, que Dios me los bendiga. Cambiemos la sociedad, pregonemos que Jesucristo es fuente de santidad. Diligente catequista, el reino. La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentaron su programa Catequista con Espíritu. Hasta la próxima semana. Catequista, catequista, con espíritu, con espíritu. Catequesis con espíritu. Grandes catequesis de grandes catequistas. De las catequesis de Tertuliano sobre la oración. La oración es el sacrificio espiritual que abrogó los antiguos sacrificios. ¿Qué me importa el número de vuestros sacrificios?, dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carneros, de grasa de cebones. La sangre de toros, corderos y chivos no me agrada. ¿Quién pide algo de vuestras manos? Lo que Dios desea, nos lo dice el Evangelio. Se acerca la hora, dice, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque Dios es espíritu y desea un culto espiritual. Nosotros somos, pues, verdaderos adoradores y verdaderos sacerdotes cuando oramos en espíritu y ofrecemos a Dios nuestra oración como aquella víctima propia de Dios y acepta a sus ojos. Esta víctima, ofrecida del fondo de nuestro corazón, nacida de la fe, nutrida con la verdad, intacta y sin defecto, íntegra y pura, coronada por el amor, hemos de presentarla ante el altar de Dios, entre salmos e himnos, acompañada del cortejo de nuestras buenas obras, y ella nos alcanzará de Dios todos los bienes. ¿Podrá Dios negar algo a la oración hecha en espíritu y verdad, cuando es Él mismo quien la exige? ¿Cuántos testimonios de su eficacia no hemos leído, oído y creído? Ya la oración del Antiguo Testamento liberaba del fuego, de las fieras y del hambre, y sin embargo, no había recibido aún de Cristo toda su eficacia. ¿Cuánto más eficazmente actuará pues la oración cristiana? No coloca un ángel para apagar con agua el fuego, ni cierra las bocas de los leones, ni lleva al hambriento la comida de los campesinos, ni aleja, con el don de su gracia, ninguna de las pasiones de los sentidos, pero enseña la paciencia y aumenta la fe de los que sufren, para que comprendan lo que Dios prepara a los que padecen por su nombre. En el pasado, la oración alejaba las plagas, desvanecía los ejércitos de los enemigos, hacía cesar la lluvia. Ahora, la verdadera oración aleja la ira de Dios, implora a favor de los enemigos, suplica por los perseguidores. ¿Y quién tiene que sorprenderte que pueda hacer bajar del cielo el agua del bautismo y pudo también impetrar las lenguas de fuego? Solamente la oración vence a Dios, pero Cristo la quiso incapaz del mal y todopoderosa para el bien.
La oración sacó a las almas de los muertos del mismo seno de la muerte, fortaleció a los débiles, curó a los enfermos, liberó a los endemoniados, abrió las mazmorras, soltó las ataduras de los inocentes. La oración perdona los delitos, aparta las tentaciones, extingue las persecuciones, consuela a los pusilánimes, recrea a los magnánimos, conduce a los peregrinos, mitiga las tormentas, aturde a los ladrones, alimenta a los pobres, rige a los ricos, levanta a los caídos, sostiene a los que van a caer, apoya a los que están en pie. Los ángeles oran también, oran todas las criaturas, oran los ganados y las fieras que se arrodillan al salir de sus establos y cuevas y miran al cielo, pues no hacen vibrar en vano el aire con sus voces. Incluso las aves, cuando levantan el vuelo y se elevan hasta el cielo, extienden en forma de cruz sus alas, como si fueran manos, y hacen algo que parece también oración. ¿Qué más decir en honor de la oración? Incluso oró el mismo Señor, a quien corresponde el honor y la fortaleza por los siglos de los siglos. De las catequesis de Tertuliano sobre la oración. Catequesis con espíritu. Grandes catequesis de grandes catequistas.